Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 28 de julio del año 2023. En gracia de Dios aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en una reflexión de corazón con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, alrededor de la propuesta de Amadeus y autonomía en la formación del orden natural, el amor a Dios, en esa conexión con la divinidad para conectar con la humanidad, en el amor y por tanto con la terrenalidad en la creación, como guardián, como custodio, como garante de esa encomienda, de ese legado, de ese mandato de Dios, como siervo del Señor, conciencia del orden natural de la creación misma y del Creador, conectando en su ser interior con el ser exterior, llamada realidad, que implica el hermano, otro ser siendo, otra gotita de divinidad, otra historia de amor, otra partícula de la creación de miles de millones de seres que han de entrar en una armonía plena con el orquestador, el maestro de la orquesta, que es Jesús, Hijo unigénito de Dios Padre, en la segunda persona de la divinidad, como administrador de la vida, de una vida eterna camino al reino de los cielos, en esa profundización del sentido del Evangelio, de la buena nueva, de la buena alianza, de la alianza de vida eterna, sellada con su propio cuerpo como sacrificio, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, el profeta y el maestro que enseña hoy en el Evangelio de San Mateo, formando a sus formadores, evangelizadores, sacerdotes, diáconos y toda esa jerarquía de la iglesia que es circulación de la palabra de Dios, el primer altar, en la mesa del Cordero, el cuerpo y sangre de Cristo, el cáliz, que en la epíclesis el sacerdote consagra por gracia del Espíritu Santo cada vez en una eterna Eucaristía, celebrada hace 2023 años, un jueves santo, instituida por Cristo. Y allí, por la fe, más que por la razón y más que por la acción, conexión, y es la vida sacramental. Pero el bautismo es lo primero, la bautismación, bautismo con el agua, como se hacía en el Jordán, del cual también tomó parte Jesús, haciendo la fila como todos, pecadores, decía Fray Nelson Medina en algún momento, para dar testimonio en esa kenosis, de ese abajamiento, en pobreza, humildad y obediencia, que es lo que hemos de hacer como criatura para reconectar la religión, religare, según el griego, volver al reino de los cielos, hijos pródigos, pecadores, todos. Y en lo que se hizo Jesús, similar, semejante, tal cual, menos en el pecado. Y dar forma, esa es la formación, decía Fray Nelson Medina también, formando a los sacerdotes. Y todos hemos sido llamados por el bautismo a ser sacerdotes, a ser profetas, declarar la verdad. Decía también la defensa de la verdad ante las utopías o las posverdades. Javier Olivera Rabasi, del canal de Que no te lo cuenten, de la Orden de San Elías en Argentina, con un paisano suyo
Agustín Laje, que aún manteniendo las diferencias respetuosas, esa unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que es nuestra visión con la Fundación Amayá, la Fundación Cambio Gnosis, que es esta, de la cual les damos un amoroso saludo fraternal en Campus Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. También lo es de la Escuela de la Conciencia Ambiental, que hablábamos de la formación, para empezar a hablar de transformación social, cultural y ambiental. Y enhorabuena que se decía con ese debate, o esa entrevista, esa conversación fraternal entre el sacerdote Javier Olivera Rabasi y el hermano politólogo, estudioso de las ciencias políticas, estudioso crítico de esa llamada revolución o contrarrevolución cultural, según el orden en que se ubique. El nuevo orden mundial, y tomando las huestes de lo político, las huestes de lo económico y las huestes de lo social, para seguir promoviendo todas estas ideologías de género, del ecologismo y del consumismo, que trasciende todos los niveles, de la transhumanización, pasar de la inteligencia artificial, machine learning, al metaverso, mantener todo embebido en sofismas de distracción de la realidad, limitando la condición de la capacidad crítica, de la capacidad creativa del ser, crear con el creador, como se decía en la palabra de Dios ahora en Amayá, y se retomaba en Ekaram, la mujer, haciendo alusión a nuestro hermano Pedro Poveda, mártir en España, en los poblados de Gijón, Toledo, que fue sacrificado siendo sacerdote hacia 1936, un 27 de julio fueron por él, murió el 28 de julio del año 1936, mártir, cuidando a la mujer en su dignidad, por lo que históricamente se ha dado en esa vulneración de los derechos. Y ahí es donde estriba la discusión entre la verdad, que es Cristo, que está en la impronta del corazón de todo ser creyente por la fe, el bautismo, la comunión, la confesión de los pecados, el círculo del perdón, se decía en Ekaram, esa es la vida sacramental, para hablar en la conferencia de Amadeus y autonomía en la formación del orden natural, para que este seminario ecuménico ambiental lo siga promoviendo, propagando, propendiendo por esa cultivación, que es la culturación, la cultura en la acción, pero es la cultura cristianamente alma y cuerpo conectados, porque lo que se ha entendido por cultura afuera es lo snob, la moda, es, según la economía, que es más bien finanzas, de la ética fiscal, que es el logos, que mueve ese nuevo orden mundial económico, como se le conoce. Pero aquí la defensa es del orden natural, que siempre es novedad porque es Dios, porque es la creación, porque es Jesús, Cristo, Jesucristo. Siempre vigente, eterno presente, pero siempre ha estado desde antes de la creación, desde antes de la tierra misma, desde antes de la criatura habitando la tierra. Pero esa posverdad se empieza, entre comillas, a establecer en una supuesta democracia por quien tiene, entre comillas, el poder sobre las naciones, sobre los pueblos, y se supone sobre la persona.
Seres amados, malas noticias. El dueño de la creación, de lo creado y de la criatura humana es Dios. Y a nadie ha nombrado ni administrador, ni juez, ni dueño de nadie, ni de nada. Todo es prestado. Lo muestra la realidad. Morimos, nos enfermamos, nos corrompemos. La corrupción es natural, pero se acelera por la corrupción cultural en su momento, de una mala cultura, porque es cultivar en una falsa tradición malas prácticas de vida, estilos de vida, que son más bien de muerte, y formas que no son de relacionamiento, sino de aislamiento. Y raya con todo eso lo que ha ocurrido con la famosa pandemia hace más de 3 años, que todavía sigue. Aislamiento, confinamiento, distanciamiento del otro ser amado, del hogar, de la familia, al despoblado, seres amados, en gracia de Dios. Eso ha permitido confeccionar por el Espíritu Santo el Seminario Ecuménico Ambiental, porque es situar en contexto, como testimonio de su siervo, servidor, amigo y hermano, Ram, en campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, vinculando procesos de vida en un día. Meditación, oración, ayuno, acción, conexión con la divinidad espiritualmente. Y eso es para siempre, vida eterna. Amén, que así sea. Segundo, intelectualmente alma y cuerpo conectado en Cristo, siendo testimonio de que Cristo inhabitando en el ser, como decía San Pablo, ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Porque no es la versión de Cristo, no es conversión hacia Cristo, no es dejar que Cristo sea tu propia versión en ti mismo. Despojarse, abandonarse, desarraigarse, esa es la kénosis. Esa es pobreza, humildad y obediencia para, en votos de castidad, que es fidelidad a Dios, administrador de esta corpus, de este logos, pero no del alma, sino de lo que alimenta el alma, y la nutrición, que es el amor, para conectar por anticipado en esa vida eterna con la divinidad, siendo todavía humanidad. Un estilo de vida en orden natural, un estilo de vida acorde a la creación, un estilo de vida en el círculo del amor. Padre el amante, Jesús su Hijo unigénito el amado y el Espíritu Santo el amor. Y ese es sembrar la semilla, de la que habla la parábola del sembrador, explicaba Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. La semilla que cae en buena tierra, humus, que somos siendo, en una vida en proceso de santificación, caminando, siguiendo a los apóstoles, mártires y santos, hermanos consagrados que llevan una vida consagrada y que se han ordenado y en persona Christi celebran los misterios del bautismo, de la comunión, de la confesión de los pecados, la circulación del perdón, que es la circulación del amor, es la conexión. Como se decía en Escuela de la Conciencia Ambiental, conciencia ambiental, conexión sideral y evolución celestial. En ese pasado que es Jesús, sana, borra, libera de pecados, culpas y demonios, de lo que se llama pasado. Y lo que es en futuro, el Padre Creador, ese providencia de lo que se necesita. San Pablo decía, aunque a muchos no les guste de Pablo, ni oír de la religión cristiana, ni el cristianismo, sigue siendo tan vigente como Cristo y se cita, tan pertinente, tan oportuno y tan necesario como cualquier autor de la ciencia o de otra creencia
o por una vivencia, pero la invitación es vincular, sentir, pensar y actuar. De su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones, de ipso facto, right now, in situ. A eso invito. Y no in vitro, sino en factus, en la realidad. Ese ser siendo, alma, espíritu y cuerpo conectando con su otro ser siendo hermano en Cristo. Y somos franciscanos. En tanto, fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental, este campus que se ha inhabitado en esta experiencia de vida mística, espiritual con la divinidad. Mente factus, mente fáctica, con los logos, en la racionalidad, con toda la comunidad. Vinculante en este territorio, pero también en Antioquia, en Colombia, en territorio Abya-Yala, en el planeta. Incluso en las huellas ancestrales, o en este eterno presente, el pasado. Los hermanos originarios hablan los espíritus de los abuelos. Y también están los espíritus de los niños que han de venir. Se habla ahí de un déjà vu y no es una herejía, no. Desde antes de la existencia de todo, Dios sabe por encargo cuál es el propósito de cada ser siendo. Por eso ahorita dejamos el ejercicio al despertar en la realidad con Eckhart Ram. La experienciación lleva a la significación. Es la significación en Dios. Porque muchos otros, en una herejía o en otra creencia, significan o resignifican su vida. Si es la primera vez o si lo vuelven a hacer y es un círculo vicioso, por allá en algunas religiones hablan de reencarnaciones, la van resignificando su vida en el afuera o en sí mismo, que es idolatría. La criatura otra también es idolatría, o un ídolo falso, que es idolatría. Y ahí están los mandamientos de la ley de Dios, eso es pecado mortal. Anteponer a Dios una criatura, adorar a una criatura, adorar a cosa creada. Solo se adora a Dios. Lo retoma Jesús en el Shema, San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 23. Le dice a un escriba ahí, hermano, en el templo de Jerusalén, que le pregunta cuál es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es este: oye Israel, escucha Israel, en otras traducciones. Solo un Dios, y a este Dios solo servirás, adorarás y amarás con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente, que es lo mismo en el griego, con todas tus fuerzas, que es el corpus, alma, espíritu y cuerpo. Y hay un mandamiento como este, igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el pueblo de Israel eran más dados a amarse a sí mismo. Bien vivir, bienaventuranza per se, por sí mismo, para sí mismo, o el hermano, o de la familia, el cercano. Y lo contrario era repudiar el que no cumplían la ley mosaica en la Torá, la ley de Dios. No estaba en el bien vivir y el bienaventuranza, sino que era el mal, el maldito, por el maligno. No lo llamaban ahí el demonio, pero sí el enemigo en esas guerras espirituales. Y lo consideraban castigo de mi Dios. No es castigo de mi Dios. Lo de Dios son siempre bendición. El castigo se lo hace el hombre a sí mismo, individualmente o en grupo o en comunidad, y lo va replegando por la humanidad. De ahí que todas esas distorsiones por las culturas se dan es en la transgresión de la ley natural, del orden natural, de la impronta de la creación, del Shema. Jesús vino a darle plenitud a la ley mosaica. Entonces la significación es allí, significar la vida en el afuera, en la cosa, en lo material. Pues seres amados, eso todo pasa. Hay muerte,
Muerte eterna porque se le cree al patán, al enemigo, al adversario, al opositor, entonces se renuncia a la vida eterna. No hay alma, no trasciende, no hay un ser trascendental, sino que hay un ser terrenal, material, que se consume. Esa corrupción, que es el círculo del deterioro, la deterioración. En las ciencias se habla de contaminación cuando se superan los umbrales, los límites, las capacidades de autorregulación, entre comillas. La Tierra no se autorregula sola, no se autoordena sola, como dice Gaia, o como en la Madre Tierra, no, está conectada a un cosmos, a visiones más amplias, pero el Creador es el universo como el todo, el absoluto. Y los universos que somos siendo como gotitas de divinidad, cada ser siendo creyente, pero también no creyente, porque crea en Dios, no le crea a Dios o no crea con Dios, sigue dependiendo de esa conexión espaciotemporal energética con la Tierra, con el cosmos, con toda la galaxia. También se ha considerado herejía en un hermano jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, que habla de biosfera, esta primera capa de la atmósfera, como las capas de la cebolla. En algún momento se hacía la analogía. Eduardo Aristizábal, de la Fundación Centro de Energías Renovables en Bogotá, FUNCENER, asesorando a su servidor, amigo y hermano en la tesis doctoral de educación ambiental, hablando de las energías renovables, del círculo de la energía, la potenciación energética, la primera capa de la cebolla. Se van desgranando cebollas. En Teilhard de Chardin, la segunda es la noosfera, el conocimiento, que es la mente, más allá. Los hermanos originarios hablaban de conectar la mente colectiva, más allá de la mente individual. Los hermanos maya, en las riberas mayas, los aztecas, ahí en México, Mesoamérica, Abya Yala, en intermedio nivel, cerca del Ecuador, donde inhabitamos, gracias a Dios, con el Espíritu Santo, el Padre Creador y Cristo, cada quien en su ser por la fe, pero que habitamos los territorios espaciotemporal y energéticamente en esta sintonía, en esta sincronía, que llega el viento, llega la brisa suave, el frío de la mañana, que ha entrado la lluvia en estos días, que ha hecho sol, sigue la fresca, día y noche, ha venido lloviendo un poco, ya en el área metropolitana del Valle de Aburrá sigue lloviendo fuerte, por los cambios de temporada, la alteración que llaman del clima, que son movimientos, pero esos son los signos de los tiempos que no nos han de ocupar, sino que el signo de los tiempos es Cristo. Lo demás está en la impronta de la creación y va en su devenir universal, y eso trasciende, quiéralo o no, el ser humano. Es la creación, es el creador, es la obra del creador. Que cambio climático, es que el clima no se cambia, el que tiene que transformar su vida es el ser siendo, pero con Cristo. Cristo haciendo la transformación en cada ser, pero esa es la significación de la que se habla. Segunda tripleta. Para pasar a la tercera tripleta del Seminario Ecuménico Ambiental, que ya es el tratar de construir una modelación que es a nivel cultural, porque para la vida eterna allá no hay cultura, allá no hay estructura, allá no hay infraestructura ni humana, por tanto no es ambiente como natura, sociedad, cultura, no es esa visión antropocéntrica, no es la criatura en sí misma la que circula todo alrededor de ella, no es la creación, porque fuera de lo visible está lo invisible. Pero eso es solo plausible por la fe, solo visible por los ojos del corazón. Antoine de Saint-Exupéry con El Principito decía: lo invisible es a los ojos. Está escrito en el corazón, como decía Jesús, en la palabra de la semilla, del sembrador. La semilla en buena tierra, cuando se siembra en el corazón. En cierto modo, que no valga comparar ahí, porque esta es una criatura, es una ideología, un pensamiento humano,
Jesús es la revelación de la verdad en sí mismo, la verdad revelada, y la verdad que sigue revelando por la tradición cristiana, por la misma otra que aún no siendo creyentes, pero de la fe cristiana, pero de otras creencias, otras formas de fe, de conectar con la divinidad, son influenciadas también por el Espíritu Santo. Y si son del bien, son de Dios. Algún momento los apóstoles se conmemoraban Santiago y Juan, los Boanerges, que quienes no recibían a Jesús le decían al Señor que por qué no mandaba ángeles con fuego para destruirlos. También fue el primer mártir sacrificado apóstol, Santiago, el mayor, porque Santiago el menor es el de Alfeo, que se dice por allí tiene un protoevangelio y es pariente cercano de Jesús. La tradición cristiana lo ha narrado así, lo ha contado así, lo ha llevado históricamente así. Pero en lo humano, sociohistórico, cultural, pero acá se habla de un orden sobrenatural que es divino, celestial, y eso solo lo sabrá quien se haya muerto. No hay vivo que pueda contar la historia. El mismo Moisés, al acercarse a la llama ardiente que no se consume, aceptaba, se tapaba el rostro porque le hablaba a Dios, el Yahvé, el Adonai, porque creía que iba a morir, era la creencia, la tradición allí. Ver a Dios era morir, o que a Dios se le veía después de muerto. Entonces temía por su propia vida. Pero seres amados, esa arquitectura, esa arqueología, ese arte de configurar en un modelo, una modelación, un arquetipo natural, está en la impronta natural, está en la creación social, está dado por quienes en gracia de Dios por la fe, en el bien, en santidad, han hecho de sí, con su familia, con su comunidad y hacia la humanidad, un tejido de confianza por la fe y la esperanza en Dios en la vida eterna, que lleva a que circule todo, como la iglesia cristiana al inicio, con Pedro y Pablo y nuestros hermanos. Pablo, apóstol de los gentiles, y Pedro, el apóstol del pueblo elegido de Israel. La iglesia con dos brazos, oriente y occidente, como está en la profecía de Ezequiel. Pero conecta norte y sur, conecta todos los continentes. El ecumenismo, iglesia universal. Eso ya se habla de una frontera expandida, de un horizonte expandido hacia el reino de los cielos. O sea que ni terrenal, ni natural, ni social, ni culturalmente, o sea ambiental, hay barreras. Esas las pone el hombre en su ego, el poder, el tener y el placer desordenado, lo político, lo económico y lo social desbordado, esa supuesta gobernabilidad o gobernanza o el poder. Malas noticias, seres amados. Ni poder, ni tener, ni placer, salvo que no fuese conferido por gracia de Dios. Todo es finito, todo termina, todo acaba. Y lo que se causa con ello, más que un impacto ambiental, sideral, o sea, planetario, y aún no tenga fe, diga cósmico, por asociar lo celestial, o sea, lo más lejano, hay repercusiones. Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, donde conecta el ánima allá a niveles celestiales. José Ignacio Munilla de la diócesis de Alicante decía hoy con la meditación de la palabra de Dios. Hay grados, hay niveles de conciencia, de conexión, de evolución, allá en el reino de los cielos, cierta jerarquía, según la cultivación que haya hecho a través del amor de la palabra de Dios, puesta por obra y dando frutos por ello, para las futuras generaciones, visiones más amplias, más allá de lo propio, de lo individual, de lo único. Es que en el todo están todos, y está en todo, eso es Emmanuel.
Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios entre nosotros. Entonces ahí van a ver ya el arquetipo que se llama social, cultural, natural, social y cultural, que es ambiental, ya queda siendo una impronta del orden natural. De ahí que el lenguaje sigue siendo del orden natural. Y más que el concepto, lo real que se sigue considerando es la impronta del orden natural. Resulta siendo anodino, bizantino, muy citadino hablar de ambiente, más cuando el concepto ha sido, se dice vulgarmente, perrateado, distorsionado, alterado, está corrupto, dice todo y no dice nada, se ve como ambiente afuera, medio ambiente, la mitad y ni siquiera la mitad. No, ambiente es todo, en todos y con todos. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.